Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad de reunirnos en su nombre para cantar alabanzas a su nombre y adorarle en espíritu y en verdad. Bendiga, Señor, a los amigos y amigas presentes, a los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero bendiga también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Permita, Padre, que hoy el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos trabajando con una serie que hemos titulado El Espíritu Santo hoy. Y el título para la presentación en esta ocasión es El Espíritu Santo, perfiles divinos. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo, perfiles divinos. Cuando usted estudia la Biblia, cuando lee la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, y lo hace con cuidado, usted descubre la persona y la obra del Espíritu Santo. Desde Adán y hasta Noé, desde Noé hasta Juan el Bautista, desde Juan el Bautista hasta el tiempo presente, siempre el Espíritu Santo. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, el Espíritu Santo. Cuando lee Apocalipsis capítulo 22, el Espíritu Santo. Cuando usted recorre toda la Biblia, descubre el Espíritu Santo en toda la Biblia. Cuando usted estudia la vida y obra de Jesucristo, descubre que un elemento clave, una persona clave en la vida de Jesús es el Espíritu Santo. Cuando usted saca el Espíritu Santo de la Biblia, todo se viene abajo. Aún el sacrificio de Jesucristo sin el apoyo y la obra del Espíritu Santo hubiera sido un tremendo problema. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se despide a 1 Corintios capítulo 15, 500 personas le dicen adiós. Solo 10 días después, 380 se alzaron y se fueron. Solo 120 perseveraron 10 días para ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no conoce el Espíritu Santo, entonces su vida está llena de sequía, dolor, sufrimiento y muerte. Si el Espíritu Santo no tiene cabida ni haya lugar en usted, entonces no se producen los 4 pasos que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo convence de pecado. Número 2, el Espíritu Santo convierte al pecador. Número 3, el Espíritu Santo purifica, santifica al creyente. Y número 4, el Espíritu Santo habilita y capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Cuando se desconoce la vida y obra del Espíritu Santo, lo único que se ve es sequía y muerte espiritual. No importa el lugar, no importa la ocasión, no importa la época. Cuando el Espíritu no está presente, la muerte espiritual se hace dueña. Cuando usted estudia en la historia pasada todos los avivamientos espirituales o todos los momentos de avivamientos, encontrará que la pieza clave siempre fue el Espíritu Santo. El estudio de la persona y la obra del Espíritu Santo hace posible que usted reciba un cambio de corazón, un cambio de la mente. Jesucristo dijo en San Juan capítulo número 3, hablando con Nicodemo, que era necesario nacer de agua y del Espíritu, que era necesario nacer de nuevo. La única persona que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, que produce el arrepentimiento, el Espíritu Santo, que produce la conversión, el Espíritu Santo, que realiza la transformación, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cristianismo está completamente en bancarrota.
Pero es curioso, usted puede ir a cualquier lugar del mundo y hablar con los cristianos y usted se sorprenderá, se asustará al descubrir que la persona más ignorada en las iglesias cristianas es el Espíritu Santo. Haga un estudio, hable con cualquier cristiano y pregúntele. Una pregunta sencilla, por favor dime cuáles son los 4 pasos en la obra del Espíritu Santo. Dime qué debo hacer para ser bautizado del Espíritu Santo. Dime qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Dime por qué Cristo le dijo a los discípulos que esperaran que enviara la promesa del Padre para que fueran bautizados con el Espíritu Santo, siendo que ellos caminaban con Jesús y ya habían recibido el Espíritu Santo. Dime, ¿cómo es posible que el Señor Jesús en San Juan capítulo 20 sopló después que resucitó y dijo, reciban el Espíritu Santo? ¿Y por qué le dice que se esperen para ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo? Y así hay un millón de preguntas que se pueden hacer y lamentablemente y tristemente y dolorosamente en cualquier país del mundo usted descubrirá que la persona más desconocida, que la doctrina menos conocida, estudiada, que la persona de la que menos se predica, es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener éxito una compañía, un regimiento, si no conoce a su jefe, a su general, a su líder? Estamos trabajando con una serie titulada El Espíritu Santo hoy. Si usted es curioso y no está haciendo ninguna promoción para vender ninguna cosa, y si a usted le interesa conocer el Espíritu Santo, vaya a la página lavozdelconsolador.org. Ahí hay cientos de sermones acerca del Espíritu Santo. Vaya al canal en YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Ahí encontrará muchos sermones acerca del Espíritu Santo. Si le interesa conocer el tiempo en el que está viviendo comparado con la época de Noé, vaya a la página lavozdelconsolador.org, vaya a la casilla que dice PDF y baje un libro que se llama El Espíritu en la Vida Familiar. En ese libro el autor explica y compara los días de Noé con los días presentes conforme a lo que Cristo dijo en San Mateo capítulo 24. Ahora, hoy, en este momento, es el tiempo de conocer lo más que se pueda acerca de la vida del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 7, en el libro de Ezequiel capítulo 9, se habla de un proceso de sellamiento. Las personas que no sean selladas con el Espíritu, Efesios capítulo 1, versículo 13-14, no entrarán en el reino de los cielos. El sellamiento, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Si usted como cristiano no está siendo sellado o sellada con el Espíritu Santo, no sé sinceramente cómo usted pasará los días finales. El Espíritu Santo es fundamental, es indispensable, imprescindible en este tiempo. Por eso queremos presentar un resumen de lo que es la vida y obra del Espíritu Santo y por eso vamos a trabajar rapidito con este título, el Espíritu Santo, perfiles divinos. Hay 7 aspectos que queremos ver del Espíritu Santo brevemente. Número 1, el Espíritu Santo es Dios, es un ser divino. Número 2, el Espíritu Santo es creador. Número 3, el Espíritu Santo es Ruach Elohim. Número 4, el Espíritu Santo tiene su propio trono. Número 5, Él es parte de la deidad. Número 6, es el otro consolador. Y número 7, el Espíritu Santo es omni, como el Padre y como Jesucristo. Omnisciente, omnipotente, etc. Vamos rapidito a usar el método de siempre, bíblico, gramático, descriptivo. Vemos lo que dice la Biblia, lo que Dios dice a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Los hombres vienen y los hombres se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios nuestro permanece para siempre. Es curioso y a la vez intrigante cómo el Señor Jesús se sometió a la Biblia, cómo el Señor Jesús se acogió a la Biblia, cómo el Señor Jesús se puso a pie juntilla, derechito, a recibir y aceptar lo que la Biblia decía. Y cómo entonces le preguntó Jesús a Pedro,
¿Cómo se cumplirían las escrituras cuando Pedro sacó la espada e hirió a Malco el día que van a tomar preso a Jesús? ¿Tú no crees que si yo le oro a mi Padre me puede enviar 12 legiones de ángeles? Entonces, si yo hago eso y me escapo y salgo corriendo, entonces, ¿cómo se cumple en la escritura de que las cosas tienen que ser así? Jesús se sometió completamente a la Biblia. Y cuando usted estudia a la persona del Espíritu Santo, usted se sorprende de ver cómo el Espíritu está envuelto, involucrado en todo. A ver cómo comenzamos una pequeña carrera ahora, amárrese los zapatos y a ver todo lo que podemos decir con la gracia y la bendición de Dios. Déjeme hacer una pregunta antes de continuar. Amigo, amiga, hermano, hermana, mi pregunta. ¿Le comisionó Jesús la iglesia al Espíritu Santo, sí o no? Sí. Pregunto, ¿dijo el Señor Jesús que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, sí o no? Sí. En el libro de Joel, ¿se habla acerca de la venida del Espíritu Santo? Sí. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro predica el sermón de Pentecostés y se enfoca en la persona del Espíritu Santo. San Lucas escribe el Evangelio según San Lucas. Recuerde que Lucas no es judío, es un gentil, pero escribe también el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y cuando usted lee desde el capítulo 1 hasta el final, ve al Espíritu Santo envuelto en todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. La ignorancia de la persona y la obra del Espíritu Santo ha hecho que lamentable y tristemente mucha gente haya muerto espiritualmente. Y hoy día, triste y dolorosamente, hay tantas personas llamadas cristianas que solo llegan al nivel de personas religiosas por la ignorancia, por la ausencia del Espíritu Santo en su vida. Hace unos días hablamos acerca de el Espíritu Santo sin medidas. Le recomiendo que vea ese sermón, pero hay muchos sermones sobre el Espíritu Santo. Bien, vamos rapidito, parte por parte, a ver por lo menos una probadita de cada uno de estos aspectos. Recuerde, el Espíritu Santo es una persona divina. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, versículo 4, hay un incidente donde Pedro es el protagonista y hace una declaración fuerte a una pareja de esposos que trataron de robarse lo que era suyo. Y hablaron mentira, Ananías y Zafira. Dice Hechos capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Recuerde que Bernabé había vendido una propiedad y había traído el dinero para ponerlo a los pies de los apóstoles y que el dinero se usara para ayudar a todo el mundo. Parece que a Ananías y Zafira le gustó eso y entonces vendieron una propiedad, se guardaron una parte y dijeron que la propiedad la vendieron por la parte que estaban diciendo. Ellos querían también que le reconocieran como persona filántropa, persona buena. Y cuando vienen a Pedro con el cuento, entonces dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pregunta número 1, ¿quiénes eran los dueños de la heredad? Ananías y Zafira. Si ellos vendían la propiedad, ¿podían darle lo que le diera la gana a la iglesia? Sí. ¿Y quedarse con una parte de ellos? Sí. Pues ellos eran los dueños. Pero el engaño, la mentira y la falsedad, muy común hoy en día en muchos lugares de esta tierra, en cualquier rincón del mundo, le dice Pedro entonces, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y qué dice Pedro ahora? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pedro dice declaradamente, el Espíritu Santo es un ser divino. Hay mucho que decir acerca de la divinidad del Espíritu Santo, pero recuerde, hoy es solo una probadita, anímese. Y vaya a la página lavozdelconsolador.org y baje todos esos sermones.
Número uno, el Espíritu Santo es Dios, es un ser divino. Esta parte me apasiona. El Espíritu Santo es creador. Vamos rapidito. Génesis capítulo 1, versículo 2. Recuerde, el método es bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. No es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:2? Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En un momento veremos cómo el Espíritu Santo tiene ese apellido, Ruach Elohim, y cómo el Padre tiene ese apellido, Yahvé Elohim, y cómo Jesús utiliza el mismo apellido. El Espíritu Santo está presente en la creación. Job capítulo 33, versículo 4. Recuerde, la fe se fortalece con la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Job capítulo 33, versículo número 4. Hay un pensamiento de la sierva de Dios que dice que en el tiempo final solo podrán estar en pie, solo permanecerán firmes y fieles los que hayan apoyado su fe en la palabra de Dios. Job capítulo 33, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? El Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Me hizo, y el soplo, el ruaj del Omnipotente me dio vida. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la creación? Sí, Señor. ¿Es el Espíritu Santo creador? Sí, Señor. ¿Tiene que ver el Espíritu Santo con la creación de los seres humanos? Sí, Señor. En el libro de Salmos capítulo 33, versículo 6, mire lo que dice el salmista. Salmo 33, versículo 6, el Espíritu Santo es creador. Necesitamos bombardear el cerebro, necesitamos bombardear nuestra mente con la Biblia para que entonces el Espíritu Santo desmonte todos esos programas malsanos que nos han montado en la mente. Es bueno saber que el cerebro es una computadora, es una maravillosa y fantástica computadora que el hombre jamás podrá inventar otra igual. Cuando usted mira, cuando usted oye, cuando usted huele, cuando usted come, cuando usted toca, entonces esa computadora almacena toda esa información, sea buena o sea mala. Al pasar el tiempo, hay dos programadores a los que usted puede entregarle por su voluntad su cerebro para que lo programe. Uno de esos personajes que usted puede entregarle la mente para que la programe es el Espíritu Santo. Pero el otro personaje se llama Diablo y Satanás. Usted tiene que comprender, tiene que conocer, comprender y entender que usted no puede ni hace lo que le da la gana. Eso es mentira. Lo único que usted puede hacer es entregar su voluntad a una de esas dos personas. O se le entrega al Espíritu Santo o se le entrega a Satanás. ¿Y cómo lo hago? Mire y fíjese y ponga cuidado en lo que se llaman las avenidas del alma. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted oye? ¿Qué es lo que usted huele? ¿Qué es lo que usted come? ¿Qué es lo que usted toca? Y entonces saque un resultado. Usted no puede ser ajeno a la vida que está viviendo. Eso le crea a usted una cosmovisión de la vida. Le produce la idiosincrasia a su manera de ser. Eso hace en usted y por usted el fundamento, la producción de las creencias, que es más que el simple hecho de creer una dogma, es una manera de vivir. Las creencias producen los pensamientos producen las emociones producen las acciones producen los hábitos forman el carácter y su carácter determina su destino final. Usted no está viviendo como usted quiera, usted está viviendo conforme a los programas que usted tiene en su cerebro, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Hay personas que año tras año, que voy a dejar esto, que voy a dejar esto. Qué cosa linda, mamá. En esta época la gente compra muchas agendas, muchos programas, y la gente se prepara, y en enero, compadre, caramba. Y cuando llega el 15 de enero, como que el santo se fue por la ventana, y cuando termine enero, la misma cosa otra vez.
¿Es así o no es así? Pregúntese quién está programando su cerebro. ¿A quién le entregó usted su cerebro? Usted es un producto de lo que alguien está haciendo. Y sus hijos son víctimas de lo que usted está haciendo, para bien o para mal. No se engañe, por favor. No se engañe. No os engañéis, dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, pues si lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice? Del Espíritu segará vida eterna. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, pregúntese para qué está sembrando usted. Todos somos estudiantes. Y llegará el día de la graduación. Mientras más difícil es la asignatura, más esfuerzo y dedicación tiene usted que poner. Y si eso es una nota en una universidad o una maestría o un doctorado, ¿qué no será la vida, la experiencia de la vida? El Espíritu Santo es un ser divino. El Espíritu Santo es creador. Y ahora viene una parte que me emociona y yo me voy a tranquilizar porque está un poco tenso y nervioso por el tiempo, pero el tiempo ya está hecho. Y yo no me lo inventé, así que vamos a ir despacio hasta donde lleguemos. En el capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis, aparece ese nombre hermoso del Espíritu Santo. Vamos a hacer un trabajo luego solo para hablar de Ruach Elohim, porque hay muchas cosas lindas en la Biblia acerca de él. Dice el versículo 2, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Se movía sobre la faz de las aguas. Me encantan los nombres. Cuando usted estudia los nombres de Dios, descubre perfiles maravillosos de Dios. Descubre que Dios en su amor infinito, en su sabiduría, adopta nombres para decirle al ser humano que Él es capaz de resolver todas y cada una de sus necesidades. Todas, todas y todas. No hay necesidad que el hombre tenga o que se pueda inventar para la que Dios no haya hecho una solución o una salida. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Ruach Elohim. El Espíritu Santo se le llama Ruach Elohim. Recuerde que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es un nombre plural de Dios que habla de que Él es todopoderoso, que es capaz de crear lo que sea. Pero lindo es cuando usted comienza a descubrir el equipo Elohim, el gobierno Elohim, quiénes son los poderes que lo componen. En el versículo 2 el primero que aparece es Ruach Elohim. Y cuando usted sigue buscando este nombre en la Biblia, se maravilla y se sorprende cuántas veces aparece y en las circunstancias en que aparece y la manera como aparece. Veamos primero a cada uno del equipo Elohim y luego vamos a ver por lo menos un par de versículos acerca de Ruach Elohim. El Espíritu Santo es una persona divina que ha estado aquí trabajando en la tierra desde la creación y ha estado involucrado con los seres humanos en todos los sentidos de la vida. Pero se le ha ignorado, se le ha maltratado. Satanás se ha ocupado de que en los grupos religiosos no lo tomen en cuenta. Génesis capítulo número 2. Veamos ahora a Yahvé Elohim, rapidito. Mire qué cosa linda. Dice Génesis capítulo 2, versículo 4. Hay tantas historias que me gustaría contarle de personas... Ay, señores. Ustedes saben que, a ver, ¿cómo digo esto? Bueno, mejor no digo eso. Capítulo 2, Génesis, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice el verso 4? Dice el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que, ¿cómo dice ahora? Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. No dice Ruach Elohim. Dice Yahvé Elohim, Yahweh Elohim, dice JHWH, Elohim. No es el mismo del capítulo 1, versículo 2. Y si usted sigue leyendo, mire qué cosa linda. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 7. Jehová Dios. Versículo 8. Jehová Dios. Versículo 9. Jehová Dios. Versículo 15. Jehová Dios, etcétera, etcétera. 18, etcétera.
Rúa Elohim, ahora Yahweh Elohim, el segundo miembro del equipo Elohim. En el libro de Daniel capítulo 3 versículo 25, veamos el tercer miembro del equipo. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no se contradice. Daniel capítulo 3 versículo número 25. ¿Qué dice el verso 25? Daniel 3, 25 dice la palabra de Dios, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es, ¿qué dice? Semejante a hijo de los dioses, en arameo Bar Elohim, en hebreo Bar Elohim. Así que está Rúa Elohim, está Yahweh Elohim y está Bar Elohim. Está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Señor Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo número 41, versículo 38, esta declaración la hizo Nabucodonosor. Y esta declaración que viene ahora la hace el faraón, hablando acerca de José. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 41, versículo 38. ¿Qué dice el verso 38? Capítulo 41, versículo 38. ¿Qué dice el verso 38? Recuerde que Faraón tuvo 2 sueños y nadie podía interpretarlo, y llamaron a José de la cárcel, vino y lo interpretó. José tenía 30 años. Y después que le explica el sueño acerca de la vaca gorda y la vaca flaca, la espiga fea y la espiga bonita, entonces el Faraón hizo una declaración. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ruach Elohim. ¿Acaso hallaremos a otro hombre que esté lleno de Ruach Elohim? Y si usted sigue buscando en la Biblia, se pasa una maravillosa experiencia encontrando al Espíritu Santo envuelto en todo, en cada detalle de la experiencia del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo número 3. Dice Dios, versículo 2 y 3, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice Dios: y lo he llenado del Espíritu de Dios, Ruach Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios está diciendo: a este muchacho, a este personaje, lo he llenado del Espíritu Santo para que sepa hacer todas estas cosas. Mi pregunta: ¿construyeron el santuario, sí o no? ¿Construyeron el tabernáculo, sí o no? Dios siempre mirando las necesidades de su pueblo y de sus hijos. En el capítulo 35, versículos 30 y 31, mire qué cosa linda. Las evidencias son las únicas que pueden romper programas malos o falsos en nuestro cerebro. Los argumentos se discuten con argumento, pero las pruebas y las evidencias, cuando son en la palabra de Dios, tienen el aval del Todopoderoso Dios. Cuando la palabra de Dios penetra en la mente humana, transforma la vida. Cuando su cerebro se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se acerca y comienza a romper programas malos y malsanos, y comienza a restaurar, restablecer, revivir otra vez el cerebro, y hace posible que el cerebro comience a ver en forma y manera apropiada. He vivido experiencia con personas desahuciadas por los médicos, personas con un cerebro científico, personas con doctorado en física, personas con maestría en matemáticas, personas con capacitaciones que usted no se imagina, pero su estilo de vida le fundió el cerebro. Y entonces no podían ni leer, no podían hacer ningún esfuerzo mental porque se desplomaban. Pastilla en la mañana, pastilla al mediodía, pastilla en la tarde, pastilla en la noche. Toda una vida de pastillas. Una vida completamente acabada. Y comenzando poco a poco con la palabra de Dios, leyendo las partes poéticas, en menos de un año, aquella persona recuperó, por la gracia de Dios, todo su cerebro, toda su mente, todo su potencial, al punto que volvió otra vez a enseñar en la universidad. Con lágrimas me decía aquella mujer: yo no lo puedo creer, pastor. ¿Cómo este libro tan pequeñito ha hecho este milagro en la vida mía? Usted sabe, pastor, que yo era atea. Usted sabe, pastor, que yo era comunista. Usted sabe que yo nunca visité ninguna iglesia. Usted sabe que yo nunca creí nada de eso. Usted sabe que yo estudié en Moscú.
Pero después que caí al fondo y más abajo del fondo, le creí cuando me dijo, ¿ve este libro? Sí, le va a restaurar su cerebro. Ahora yo le pregunto, ¿dice o no dice la sierva de Dios? El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Expóngase a la programación del Espíritu Santo. He visto gente tildada o calificada de bruta, de tapada, de lo que usted quiera. Y con lágrimas vienen. Le digo, eso es mentira, tú no eres ni bruto ni tapado. Lo que pasa es que tú tienes una indisciplina mental espantosa. Tú tienes un cerebro loco. Y hay que alinearlo. Es como un carro que hay que alinear. ¿A los carros no le afinan el motor? Oye, compadre, empezamos a afinarle el motor con la Biblia. Afinarle el motor con la Biblia. ¿Sabe cuál fue el primer tratamiento, la primera terapia? El Mesías de Hendel. Me dice, ¿cómo? Digo, tiene que oír el Mesías de Hendel el día entero. ¿Pero cómo así? Ponte un audífono y óyelo. Pero eso está en inglés. No importa, el cerebro entiende todos los idiomas. Cosa linda, mamacita linda. Empezó la Biblia a darle a esa cabeza, compadre. Ustedes saben que toda la pieza del Mesías de Hendel son versículos de la Biblia. Y es la historia de la redención. Cosa linda, mamá. Después, ay, caramba. Pastor, con lágrimas. ¿Qué pasó? Me gradué con honor en mi maestría, pastor. Y yo empecé el doctorado. El cerebro se me despertó. Digo, alabado sea Dios. Despierte su cerebro, que usted va a vivir una sola vez. Bueno, señores, vamos a ver. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es hermoso conocer al Espíritu Santo? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. Mire usted, Cristo vino a la tierra y caminó por ella. Jesucristo, el Todopoderoso Jesucristo. Y cuando se iba, el mejor don, lo mejor que tenía para nosotros, nos lo dio el Espíritu Santo. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted verá con cuánta ternura, con cuánta dedicación, con cuánto esmero, con cuánto amor trabaja el Espíritu Santo. Me gusta este incidente en la Biblia. Felipe está trabajando en Samaria y de repente un ángel le dice, oye Felipe, sí, mira, deja eso y vete por ese camino desierto. Cuando Felipe va por el camino desierto, se encuentra con un personaje, siempre fallan cuando le pregunto, ¿quién era el personaje que iba por el desierto? Están pensando. ¿Quién era que estaba en el desierto? El Espíritu Santo estaba en el desierto. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe? Acércate a ese carro. ¿Quién iba en el carro? La pregunta mía, ¿por qué no enviaron al ángel? ¿Por qué no fue el Espíritu Santo? ¿Por qué trajeron a Felipe? Hay una obra que Dios quiere hacer con su Espíritu en la vida suya y no la va a hacer con nadie más. Y si usted sigue de teque-teque, usted no sabe el liazo que se está metiendo. Dios tiene algo para usted y con usted. Y es con usted. Y qué hermoso cuando usted llega y la boca suya se abre. Y permítame decirlo de esta manera para no ofenderle a usted. Cuando mi boca estúpida se abre y empiezan a salir palabras y a ver la vida del otro cambiado y uno se ríe porque sabe que quién dice de dónde a dónde tiene uno estos conocimientos. Y la otra persona se queda robada con la boca abierta y usted habla que habla y habla que habla y los versículos que la Biblia dice. Y usted se ríe de usted mismo porque usted se está dando cuenta que aquí está pasando algo raro. Y cuando usted termina, la persona le dice, alabado sea Dios. ¿Cómo usted tiene tanto conocimiento? Y usted se ríe porque ¿quién ha dicho que tiene ningún conocimiento? Cosa linda, mamacita linda. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Por favor, sacúdese. Usted va a vivir una sola vez. La gente vive por vivir. ¿Cómo es posible? Una vida común y corriente, una vida rutinaria. ¿Cómo es posible? Una vida tan valiosa, tan hermosa. Desafíese. Desafíese. Física, mental, social, emocional, espiritualmente, pero desafíese. El Espíritu Santo tiene su propio trono. Recuerda, son 7 aspectos que queremos ver y por lo menos vamos a quedarnos con este. Cuando leemos la Biblia descubrimos que en el libro de Isaías capítulo 6 se ve al Padre sentado en su trono con serafines por delante. En Daniel capítulo 7 el Padre sentado en su trono con serafines por delante. Serafines, seres, criaturas angélicas con 6 alas.
serafín significa ardiente. Cuando usted ve a los serafines con esas 6 alas, cosa linda, inmensamente grande, usted lo ve ardiendo como si estuvieran encendido en fuego. Cosa linda, mamá. Yo tengo de esos locos ya estar en el cielo, porque hay muchas curiosidades. Se imagina ver los serafines. Esa criatura súper poderosa que cuando abren esas alas, mi madre, que 787 ni 787. Los aviones son una cosita así cuando se comparan con esta criatura tan súper poderosa. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, serafines. Ahora, mire qué cosa linda. Cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Ezequiel, encuentra un trono que vuela, pero no tiene serafines, tiene querubines, 4 alas. Y están abajo y encima hay una plataforma. Encima de la plataforma hay un trono. Y sentado en ese trono hay un personaje que no tiene el pelo blanco como en el libro de Daniel. Que no tiene una falda que cubre todo el templo, como Daniel dice. Este personaje, vamos a verlo. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 27. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, versículo 27. ¿Qué dice el verso 26? Es apasionante conocer al Espíritu Santo, es emocionante conocer al Espíritu Santo y es interesantísimo estudiar lo que Él enseña. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, versículo 27. ¿Qué dice el 26? ¿Cómo dice? Ezequiel capítulo 1, versículo 26. ¿Cómo dice el 26? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, las cabezas de los querubines, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde su lomo para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Solo hay 2 lugares en toda la Biblia donde se ve al Espíritu Santo sentado en su trono. Ezequiel capítulo 1, versículo 27 y Ezequiel capítulo 8. Mire qué cosa linda. Ezequiel capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Dice el verso 2, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde su lomo para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejedas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. En toda la Biblia, el libro de Ezequiel es una neumatología, es decir, un estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que es la praxis del Espíritu Santo. Los hechos, las acciones, la manifestación, la presentación, la vida, la obra del Espíritu Santo a través de los discípulos. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es la historia del Espíritu Santo y sus hechos a través de los apóstoles. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El desconocimiento de la vida y obra del Espíritu Santo ha creado, triste y lamentablemente, generaciones de personas derrotadas espiritualmente, pero empeñadas y enfocadas en cosas. Cuando Cristo vino a la tierra, ya el Espíritu había revelado en la profecía del Antiguo Testamento todo lo que pasaría antes de que Cristo viniera. Cuando Cristo viene, hay un sistema tan raro en la mentalidad de los escribas y los fariseos, de los saduceos, en la mentalidad de los esenios, en la mentalidad de los sadoquitas, en la mentalidad de todo el pueblo, que cuando Cristo viene nadie lo espera ni nadie lo conoce. Explíqueme eso, ¿cómo es posible? Si estaba el cumplimiento del tiempo conforme a la profecía del Antiguo Testamento, conforme a la profecía que se anuncian en Daniel. ¿Cómo es que todo se cumple y cuando Cristo viene nadie lo está esperando? ¿Cómo se explica eso? ¡Qué vergüenza! Tiene el Señor que buscar personas paganas que conocen la profecía de Balaam para venir a preguntar ¿dónde está el niño rey que ha nacido y venimos? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza. Bueno, me siento tentado a presentar un punto más. Si me van a apedrear, apedréenme,
pero lo voy a hacer rapidito, pero lo voy a hacer. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Es hermoso conocer el Espíritu Santo? Sí. ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí. En el año 2005, 2004, 2005, es más, era el mes de mayo del 2004. Mayo 2004. Empezamos una serie sobre el Espíritu Santo. Grabamos en audio 134 sermones. Todos los versículos de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acerca del Espíritu Santo. Y eso cambió y transformó la vida de tanta gente como usted no imagina. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos grabando en videos. ¿Para qué? Para que las iglesias lo tengan, para que la gente lo tenga, para que los hermanos lo tengan. Usted puede copiarlo, puede escribirlo, puede predicarlo, usted puede hacer lo que quiera, pero no lo puede vender. Hay personas que se han animado a crear páginas en la internet para poner todos esos sermones y la bendición ha sido algo maravilloso. Bueno, por lo menos vamos a darle una probadita. Cuando usted estudia, la persona del Espíritu Santo descubre que Él es parte de la deidad. Usted puede decir Trinidad, yo no tengo ningún problema que diga eso, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra deidad. El Espíritu Santo es parte del equipo Elohim. El Espíritu Santo tiene su trono, el Padre tiene su trono. Y vamos a ver aquí rapidito para que Cristo no se quede sin trono. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Nos faltó ver el trono de Jesús. Vamos a hacerlo rapidito. Ay, caramba, la Biblia es hermosa. Hebreos 1:8, ¿qué dice el versículo 8? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Tiene Cristo un trono, sí o no? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21? Cristo dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Está diciendo Cristo que el Padre tiene su trono? ¿Está diciendo Cristo que Él tiene su trono? ¿Sí o no? Y está diciendo la Biblia que el Espíritu Santo también tiene su trono. Ahora, ¿le gustaría sentarse en el trono de Cristo? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? ¿Cuándo se quiere sentar? Bueno, algunos dicen que cuando Él venga. Mire lo que dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Así que ahora estamos sentados con Cristo en su trono. Cristo triunfó, Cristo venció, Cristo logró lo que se propuso y ahora en Cristo estamos sentados en el trono. Alabado sea el nombre de Dios. Pienso que es un buen momento para terminar porque usted no quiere que terminemos. Déjeme terminar con un par de preguntas. Pregunta número 1. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿es hermosa la Biblia? Sí. ¿Es hermosa la Biblia? Sí. ¿Está usted dispuesto o dispuesta a aprender todo lo que sea necesario del Espíritu Santo? Escuche esto y aquí voy a aterrizar. La obra del Espíritu Santo consiste en, ponga cuidado, convencer de pecado. Jesús dijo en San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, la obra del Espíritu Santo consiste en convertir al pecador. ¿Convierte el Espíritu Santo al pecador, sí o no? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Número 3, la obra del Espíritu Santo consiste en purificar al creyente. ¿Santifica el Espíritu Santo la vida del creyente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esos 3 procesos se desarrollaron en la vida de los apóstoles. Ahora, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es otra historia. Esos procesos se llevan a cabo como plan de salvación, pero ahora hay una habilitación para cumplir la misión que se conoce como bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que saber qué es lo que usted está pidiendo. Cuando usted pide el bautismo del Espíritu Santo, le está diciendo a Dios, como le dijo Jesús a los apóstoles, quiero que el Espíritu me habilite y me capacite para cumplir la misión. Estoy decidido.
por la gracia de Dios, por agradecimiento a Dios, por amor a Dios que me dio la salvación en Cristo Jesús, ahora le entrego y le consagro toda mi vida y le rindo todo mi ser para que el Espíritu Santo me prepare, me habilite y capacite para cumplir la misión de la predicación. El bautismo del Espíritu Santo consiste en prepararse en una manera sobrenatural para cumplir una obra sobrenatural en el Espíritu. Pedro, ¿cambió o no cambió después del bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Pedro, ¿hizo el Espíritu Santo obra extraordinaria a través de Pedro? ¿Sí o no? Sí. ¿Murió Pedro crucificado? ¿Sí o no? Sí. Pablo, ¿ocurrieron cosas extraordinarias con Pablo? ¿Sí o no? Y usted mira la vida de todos los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu, que su vida cambió. Se convirtieron en un poder en la tierra. Lo más vergonzoso y lo más bochornoso en la tierra es tanta gente que se dice cristiana y perdóneme, no pasa de religioso. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted está bautizado en el Espíritu, usted no puede ser común y corriente. Lamentable, triste y dolorosamente, la gente se acomodó a una manera de ser que no es la que Dios estableció. Dios dio su Espíritu sin medida, San Juan 3:34. No hay medida para dar al Espíritu. Dios dio el Espíritu completamente y el Espíritu es todopoderoso. ¿Cómo es posible que vivamos una vida tan cómoda, tan tranquila, tan descuidada? Pero ¿cómo es posible que pretendamos el cielo viviendo como vivimos? ¿Cómo es posible? Te pusieron a la mano un arma todopoderosa y te contenta con... Por favor, yo pregunto en el nombre del Señor Jesús. Amigo, amiga, ¿le gustaría que Dios le prepare para que le bautice con el Espíritu Santo y su vida se convierta en un poder en la tierra? Al Señor no le importa quién sea usted ni quién haya sido. Pedro era un pescador con un lenguaje espantoso y miren lo que lo convirtió el Señor. Pablo era un abusador, asesino y criminal y mire cómo el Espíritu lo cambió cuando Cristo vino y lo arregló. Los apóstoles Juan y Santiago, hijo Boanerges, hijo del trueno, perdóneme un buen dominicano, hijo del diablo, y se acabó el problema. Mire cómo Dios lo cambió y lo transformó. ¿Puede el Espíritu transformar tu vida? ¿Quiere que tu vida sea transformada? ¿Quiere que tu vida sea un poder en la tierra? ¿Lo quiere o no lo quiere? Oiga, ya terminamos, no se preocupe. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 26, hay un versículo, un par de versículos que son los favoritos de mi esposa. La negra me está viendo. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Mire qué cosa linda, aquí aterrizamos. Mire qué cosa linda. A Dios no le gustan las vidas comunes y corrientes, porque Él no es común ni corriente. No se acomoda a una vida común y corriente. Dice el versículo 18 de Deuteronomio capítulo 26, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Con qué fin dice ahora? A fin de exaltarte, ¿cómo dice? Sobre todas las naciones que hizo, ¿para qué cosa? Para loor y fama y gloria. ¿Y qué dice ahora? Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. ¿Acepta usted el desafío? De todo corazón. ¿Acepta usted ponerle su vida en la mano al Señor para que el Espíritu venga al trabajo? Entonces póngase en pie conmigo. El Espíritu Santo hoy es el título de la serie. Amigo, amiga, lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y busque cada texto donde habla del Espíritu Santo. En la medida que usted lo conozca, en la medida que usted lo reciba, usted verá la gloria de Dios. Querido Padre Celestial, todos estos hijos e hijas suyos se han puesto en pie. Han declarado públicamente que creen en usted, Señor, que aceptan el desafío para que el Espíritu Santo venga a sus vidas y le transforme completamente. Señor, usted dice en su palabra, 1 Corintios capítulo número 2, versículo 8 en adelante, usted dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero usted añade también, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Padre, inspírenos a estudiar la Biblia, motívenos a orar más
y haga posible que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme de gloria en gloria como a su imagen, Señor. Que las personas que nos conozcan se den cuenta, puedan conocer, comprender y entender que estamos llenos y que están llenas del Espíritu Santo. Que nuestra vida sea tan poderosa, Señor, que a través de nosotros el Espíritu Santo cambie y transforme la vida de los demás. Dios, haga que le amemos por sobre todo y que nada ni nadie nos separe de usted. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga.